tocará. Y esto, los marcos que son parte también del paraje del pueblo de Puerto. Señorita Roxana Flores Caballero, 21 años, estudiante de astronomía en Arica. Ahí está su música bailando con las farinas. Saludamos a la comunidad indígena de Guayaquil. Son nuestros paisajes del altiplano, especialmente en Guayaquil, Subile, en todos esos lugares. Qué lindo es Arica, qué lindo es Arica de Guaynacota, qué lindo es nuestro lago Chungará, qué lindo son nuestros atardeceres y qué lindo es nuestro carnaval con la fuerza del sol. Los apellidos de la comunidad son, por ejemplo, Inés, Coque, Álvarez, Juan Sánchez, César, Grande, Quiste, entre otros. La directiva de la comunidad está conformada por Joaquín Blanco, su presidente, secretario de Luis Urata, tesorera Gregario Lázaro, directiva de la Renovación Cultural, Marcos Jiménez, Irene Jiménez y Sara Guarachi. Y llegamos a la Ñusa. ¿Cómo se llama la Ñusa? Tenemos la caravana de Ñusa 2016 de Elisa Roma Elisa, un abrazo para ustedes. Era de la guerra de la Antigua y la sociedad que el abrazo fue un hermoso pueblo de Guayaquil. Así es, y por eso que le decimos Callaya, Guayaquil, marca Callaya. Y estamos comenzando solamente con este carnaval
que dura 3 días, 22, 23 y 24 de enero. Nuestro carnaval con la fuerza del sol se realiza. Los carnavales continúan acá en nuestra región y en toda Latinoamérica. Así es. En la región tenemos también carnaval Juan de Cherry. Tenemos obviamente acá como el pueblo que no en el Valle de la Sala, en Cusco también. Pero aún estamos haciendo presencia de los amigos de la comunidad indígena de Guayaquil. Guayaquil, pueblo ubicado a 240 kilómetros de Arica y 4.300 metros de altura. Y acompaña al pueblo de Guayaquil, Cherry. La capital Sotomarca de Socoroma, acompañante de Ramón Somero de Guayaquil. Muchísimas gracias, queridos músicos, queridos arqueros. Así es como estamos viviendo el carnaval con la fuerza del sol. Y así es como ustedes también están sintiendo este carnaval con la alegría que nos caracteriza a los pueblos originarios, a los pueblos del altiplano y también a los pueblos de Latinoamérica, porque no tan solo estamos viviendo lo que estaba pasando acá, ¿no? Sino que también pueblos de Bolivia nos acompañan, pueblos de Perú y también de Chile. Así es, aquí estamos viviendo uno de los mayores regocitos de nuestra región, saliendo de Rica al mundo. Si un entero corazón para la alegría que va a tener invitado el próximo año, así que están teniendo el carnaval en la lista. Implacable entonces la huipala y los pepinos haciendo de las suyas. Cuidado con esos pepinos que son muy traviesos. Hoy, hijos de esta hermosa y esforzada comuna, comparten con esta ciudad de Arica su danza, la cual ha sido transmitida de generación en generación. Alegría en sus corazones y la fuerza de la sangre humana se trasluce con sus cantos y danza. Junto a los dos bloques de jóvenes tenemos como guía a Molina Rodríguez Chura, Esteban Zambrano, Paula Candara, Juan Pablo Flores. Tomamos a su presidenta, la señora Lidia Blas Mendoza, secretario Sebastián Chura Ticona. Con mucho esfuerzo han logrado transmitir las nuevas generaciones el rescate de sus danzas. Hoy tenemos a la Ñusta, muy bien saludada por Liliana. Y toda la belleza y la alegría presencia representada por su Ñusta, la señorita Noemí. Vamos Noemí, alegrando al público. Y los amigos siguen haciendo la suya.
Vamos, Noemí, vamos, Abraham. Con personalidad única.